Vamos al libro de Mateo, al capítulo 8. Capítulo 8, el verso 23 al verso 20. Hay un subtítulo que dice Jesús calma la tempestad. Al 27 termina. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué tenéis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres maravillaron, decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén, amén. Este tema es un tema muy bonito porque este versículo bíblico, esta porción de la palabra es muy conocida. De las veces que el Señor anduvo en barca, pues fueron el episodio bíblico de la hazaña de Pedro de caminar por el mar. Lo conocemos mucho y este es otro evento donde él estaba en una barca, ¿verdad? Son eventos bíblicos que uno conoce de primera mano porque los ve, inclusive en las películas los recrean, en las películas cristianas en Semana Santa recrean, pero tienen inmersos ambos eventos tienen gran bendición para nosotros como la vida, para edificarnos. Y en este tema es un tema muy bonito porque es el tema de la fe, el tema de la fe. A veces nosotros, en esta semana yo pensaba y decía en un devocional, y decía, el Señor me decía, es que a veces creemos que el Señor está callado, no es que está callado o ausente, el Señor está haciendo la obra. Lo que ocurre es que pues los tiempos de Dios son perfectos, es maravilloso a veces de las cosas, pero cuando pasan episodios como este que estamos leyendo, vemos que hay una fe que es de crecimiento. Igual de todos modos la fe o la conversión al cristianismo es por fe. Hoy en día nosotros creemos en el Señor Jesucristo y en el plan maravilloso de salvación a través de la fe, ¿verdad? Estos hombres que estamos hablando aquí estaban con Él en vivo y en directo. Vieron las cosas. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, él fue llamado como de los apóstoles el último, es importante ver de que estos hombres estuvieron con el Señor Jesucristo, que fueron llamados directamente por Dios, pero hoy en día nosotros cuando se nos presenta el plan de salvación, cuando usted llega a Jesucristo porque un hermano le predica a Jesucristo, le dice qué es lo que está mal en su vida, qué es lo que Dios pretende hacer con tu vida y cuál es el plan de salvación del Señor Jesucristo a través de la cruz. Pero eso se da a través de la fe. Esto no es psicología barata de esa que usa el hombre. Eso yo estoy en contra de la psicología. Tengo familiares psicólogos y pues la verdad es que abiertamente les he dicho que la psicología sin Cristo no es nada. Para mí no es nada. Es solamente mirar el comportamiento humano y trazar una conducta. Pero todos los seres humanos totalmente diferentes somos. El crecer en el cristianismo es a través de la fe, pero la fe no es un acto de un momento, no quiere decir que tú te convertiste y ya tienes la totalidad de fe. La fe es un proceso, la fe es un proceso que va creciendo en nuestras vidas de poco a poco y a poco y a poco. Y este evento es muy importante porque aquí no estaban cualquiera. Estos hombres que estaban con el Señor Jesús eran sus discípulos en su gran mayoría. Habían otros hombres ahí también, pero en su gran mayoría eran sus discípulos. Y si usted se da cuenta, ya tenían un tiempo andando con el Señor, ya habían visto las cosas y las obras que había hecho el Señor. El Señor ya había sanado a muchas personas. Y es interesante de que Él los reprende en el versículo 26 y dice, hombres de poca fe. Es lo que le molesta al Señor. Usted no se da cuenta que pues el acento, la acentuación que tiene el verso bíblico inclusive termina con un signo de
de interrogación, una pregunta. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y entonces usted se puede preguntar, mire, estos hombres andaban con el Señor, ¿verdad? Día y noche. Día y noche andaban con el Señor, y aún el Señor, lo difícil que es el proceso de la fe en el ser humano. Hoy en día nosotros creemos porque el Espíritu Santo nos está revelando esta palabra, nos revela el Señor Jesucristo. Él es quien nos convence hoy en día a nosotros. Nosotros no tenemos al Señor Jesucristo en carne propia como lo tuvieron estos hombres. Y aún así vemos el proceso tan difícil que es la fe en el ser humano. Lleva un crecimiento, por eso se dice que hay una fe inicial o el primer amor, que digamos que es un término muy usado en la sana doctrina, el primer amor. Es nuestro primer amor cuando creemos, pero la fe no es tú y ya llegaste al 100%. La Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, inclusive le diríamos a una montaña que ven y viniera, ¿verdad? Entonces, digamos que ese sería el 100% de la fe. ¿Sí o no? Ese sería el 100% de la fe. Pero cuando arrancamos el cristianismo, arrancamos con un 5 o con un 10%, porque empezamos a conocer al Señor. Inclusive, mire que terminando el ministerio, no terminando el ministerio, llegando al momento del arresto, ya el Señor Jesús tenía más o menos 3 años de estar en el ministerio. Y aún así, cuando Él lo arrestaron, todos se dispersaron. Todos huyeron, menos Pedro, que estuvo caminando, que estuvo atrás mirando los sucesos, y llegó ese momento tan difícil en su vida que inclusive lo negó. Pero si usted se da cuenta, estos hombres estuvieron 3 años caminando, viendo, creciendo espiritualmente, porque ellos eran los primeros interlocutores del Señor. Cuando el Señor hablaba en parábolas, muchas veces se las decía a ellos directamente, muchas veces a 5,000 personas, a 3,000 personas, a cantidades, a multitudes. La Biblia dice que lo seguían multitudes. Cuando la mujer con el flujo de sangre le tocó, y él dice, alguien me tocó, yo le reclama. Señor, te tocaron, si vamos aquí entre una multitud y vas empujando a todo el mundo. Pero muchas veces les hablaba directamente a ellos, y aún así, en el momento difícil, en el momento de la prueba, podemos decirlo así, todos se dispersaron, solamente quedó Pedro. Y quedó pues como el 50%, digámoslo así, porque apenas le empezaron a hablar al Señor, lo empezó a negar. ¿Sí se da cuenta el proceso de la fe, lo que lleva? Lo que conlleva la fe en nosotros. Es un proceso difícil, un proceso que tiene que crecer. ¿A través de qué? De conocer al Señor Jesús, a través de conocer el plan de salvación. Es un viaje largo e importante. Yo creo que es un viaje de toda la vida del cristiano. Yo escuchaba mucho las prédicas del hermano Gigi Ávila, un hombre de sana doctrina, un hombre, y él aún en sus últimos años, cuando ya estaba pronto a partir con el Señor, hablaba de la fe. Y yo me alentaba, y él decía que el Señor le tenía que aumentar la fe. Y yo decía, bueno, este hombre tiene un ministerio de muchos años, de muchos años, y este hombre habla de la fe, habla todavía que tiene que crecer en fe. Entonces yo decía entre mí, ¿cuánto me falta a mí entonces? Porque cuando yo llegué al Evangelio, ya hace ya el hermano Gigi Ávila era ya el hermano Gigi Ávila, conocido con emisora, con programa radial y con tantas cosas que Dios le permitió hacer y Dios le multiplicó a hacer. El hermano William Grant, el hermano David Wilkerson, hombres que al final de su vida siempre hablaban de aumentar la fe. Este es un camino duro, no es fácil. En los nuevos creyentes es más difícil, porque tú vienes con un contraste de cómo naciste, cómo fuiste criado, en qué sociedad fuiste criado. Y esta palabra contradice todas esas cosas. Por poner un ejemplo, pues, si te crías de pronto aquí en esta ciudad y eres varón, lo más posible es que te críes en una familia que sea machista, donde le dicen al hombre que el hombre puede tener 2, 3, cuantas mujeres pueda tener, ¿verdad?
pero eso contradice la palabra de Dios. Te creas en esta cultura que yo creo que el costeño, el barranquillero, lo que espera en su vida es el mes de febrero, porque son su mes de enero y febrero de hacer con su vida libremente lo que quiere, y culminan esos 4 días donde hacen lo que sea con su vida. Pero fíjate que esta fe y esta palabra contradice todas estas cosas. Entonces, cuando crecemos, empezamos en una contradicción. Convertirse al cristianismo es contradecir todo lo que uno ha vivido casi siempre, en la mayoría, a menos que te críes en un lugar de sana doctrina, como han tenido la posibilidad de nuestros hijos, que nacieron desde pequeños, y tratamos y oramos todos los días para que el Señor nos ayude a crearlos, a llevarlos en el camino que Él dice, instruirlos en el camino. Pero cuando naces en un lugar secular, ahí es donde viene un proceso contradictorio. Por eso es que la fe es un camino, es un proceso difícil. ¿Cómo se madura? Se madura a través de la palabra, a través de la vivencia con el Señor. Cada camino, créame que cuando Daniel salió del foso de los leones, créame que salió, mire que la Biblia dice, mi Dios envió a su ángel. Yo me imagino cómo él le dijo eso con ese corazón de alegría que le dijo, mi Dios envió a su ángel, porque yo contra él ni contra ti fui hallado mal. O estos hombres cuando salieron del horno de fuego, que ni un cabello, vaya y póngase usted un poquito de candela en el cabello para que vea cómo se le, el cabello es de las cosas que son más como, no recuerdo la palabra, o sea, se queman rápido, y la Biblia dice que ni un cabello se les quemó. ¿Sí se da cuenta? Entonces es un proceso, la fe es un proceso en la vida de uno. Y de Elías degolló 200, más de 400, no sé cuántos sacerdotes había. La Biblia dice que eran más de 200 sacerdotes, pero después una sola amenaza lo hizo huir. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo es el proceso de la fe? Entonces por eso tenemos que decir, como la fe dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si usted se da cuenta, la certeza de lo que se espera, algo que tú quieres esperar, pero no sabes que se ha materializado. Pero después dice, la convicción de lo que no se ve, peor aún. Si usted mira la definición de Hebreos de la fe, usted se vuelve un nudo en su cabeza. Porque le está hablando de cosas que no ha visto usted de forma material. Y eso contradice al hombre caído, al hombre en pecado, porque el hombre en pecado está acostumbrado a ver las cosas, a sentir las cosas, a palmar las cosas. Te siente seguridad cuando tiene las cosas. Y mire lo que dice la definición en hebreo. En hebreo dice que usted tiene que tener una convicción y una certeza. Es lo que hace crecer la fe. Mire esas dos palabras, convicción y certeza. Son dos palabras poderosas. Convicción. Usted cuando tiene una convicción es que usted ya está, ese es un principio que usted no lo mueve. Tener una convicción sobre algo es que es algo inamovible. Inamovible. Y cuando usted tiene la certeza, era la certeza. Por eso yo le decía a mi esposa ahora en el final, le decía, yo no tengo la certeza de continuar, si voy a continuar porque Dios no me lo ha revelado. Cuando usted va a continuar, va a decir, yo no sabía, porque es que yo no tenía la certeza. Yo le decía a mi esposa, antes Dios me está preparando más es para quedarme afuera que para continuar la hermana, con todas las cosas que me está dando. Pero tener la certeza de algo es cuando ya tú sabes que viene. Y la certeza de que llega. Con el embarazo de Celeste tuvimos una cantidad de cosas, los médicos, así que embarazo de alto riesgo, que no sé qué. Esa niña no le pasó nada. Eso no hubo ningún problema. Pero aún, yo le decía, pues, tenemos la certeza que van a hacer bien, y eso le decían una cosa, hay que hacerle un examen, que hay que sacarle el líquido amniótico. Yo le decía, no, porque yo tenía la certeza de que eso no lo había planeado yo, sino que lo había planeado el Señor Jesús. Entonces, como yo tenía la certeza, cada vez que me proponían los médicos esas cosas, yo le decía a mi esposa, no, rotundamente. Eso se llama tener una certeza de algo. Y esos son los principios básicos de la fe. La certeza y la convicción son dos palabras que están encajadas ahí. Y son dos palabras que las tiene uno que interiorizar en el ámbito cristiano. Mire, estos hombres tenían al Señor Jesucristo ahí.
en la barca. Estaba durmiendo y a veces decíamos, como les dije en esta semana, que inclusive yo les compartí lo que el Señor me había dicho, mire, y entonces uno piensa que estos hombres dirían, oye, pero estamos aquí. Bueno, los que somos marinos entendemos cómo se puede poner el mar, a veces en qué circunstancias se puede poner el mar, que hasta uno mismo que está acostumbrado al medio a veces siente temor. Y esto era lo que estaba pasando en este momento. Estos hombres, la mayoría eran pescadores. De hecho, Pedro era prácticamente un mayorista de pescadores. Dirigía un grupo de pescadores. O sea, ellos, el mar, las tormentas no eran extraños a ellos. Y aún así estaban con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y estaban. Entonces, por eso el Señor les dice, hombres de poca fe, si yo estoy aquí, tú tienes que tener la certeza y la convicción que nada malo va a pasar. Y como dice, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Mire, las olas cubrían la barca. Bueno, sabemos que no son los barcos que tenemos hoy en día. Pues obviamente ya la ciencia, el Señor ha permitido que la ciencia avance y ya no son esos barcos que hoy tenemos. Eran barcos artesanales, por decirlo así, pero a los cuales ellos estaban acostumbrados. Y tal era la situación de que estos hombres ya creían que iban a perecer. Pero el Señor Jesús estaba ahí a bordo. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. Si Él está a bordo de nuestras vidas, tiene el control. Y a veces nosotros nos desesperamos. En cualquier situación, o sea, esta ola que cubría la barca puede ser una enfermedad que te está atacando. Esta ola que cubría la barca puede ser un problema de desempleo. Esta ola que cubría la barca puede ser un problema de salud. Puede ser un problema en la escuela, puede ser un problema en la universidad, puede ser un problema social, familiar. Todas esas cosas que hoy en día nos atemorizan. Pero el Señor nos dice, si es al inconverso, si es al natural, pues que así que se tenga. Pero si es a la iglesia de Jesucristo, Él está a bordo con nosotros en nuestra barca, en nuestra vida. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que es Dios, entre otras cosas, está en nosotros. Entonces, esa persona secular o el natural, el inconverso, que todos estos términos bíblicos que usamos para nombrar a las personas naturales que no tienen a Cristo, que no han aceptado a Cristo en su corazón, el Señor físicamente no está en su barca, pero en nosotros sí está a bordo en nuestra barca. Entonces, cuando en esas situaciones nosotros nos ponemos a temblar, nos ponemos a dudar, entonces nos dicen, hombres de poca fe. Si yo estoy a bordo, mire, estaba durmiendo, físicamente en el cuerpo estaba durmiendo, pero créanme que no estaba durmiendo espiritualmente. Es Dios que va a estar durmiendo espiritualmente, es Dios, es el anciano de días. ¿Cuándo ha dormido? Nunca, sino que tiene su momento específico para hacer las cosas. Créanme que si estos hombres soportan un poquito más, esperan un poquito más, en cualquier momento el Señor se levanta, reprende y no pasa nada. Y por el contrario lo felicita. Excelente, muy bien. Esperaron el momento que yo me desperté y tomé control de la situación. Físicamente, porque lo tenía desde que se montó en la barca, ya estaba el control en él. Ya conocía la situación y así pasa en nosotros. Así pasa en nosotros. Entonces uno tiene que aprender. La fe va madurando con estos procesos. Con estos procesos va madurando. Mire, José fue un chico, porque podemos decir chico porque era de los últimos hijos de Jacob. Entonces, ¿qué pasaba con José? Sus hermanos le tenían la mala, como puede decir uno hoy en día, en palabras seculares acá. Le tenían la mala, porque era muy querido, porque pues tenía muchos años. Y de pronto, en tantos años de su vida, Dios le regaló a Benjamín y a José, y él estaba muy agradecido y los quería mucho. Pero fíjense que sus hermanos entonces empezaron a idear cosas y él pasó por situaciones difíciles. Pero créanme que cada vez que José pasaba por una situación de esta,
y Dios le sacaba adelante. Cuando José llegó y prácticamente, como le dijo el faraón, yo solamente te voy a hacer más que tú en el trono cuando me siente, pero de resto prácticamente tú eres el faraón. Cuando llegó ese momento, créanme que ya estaba preparado. Ya ese hombre tenía un nivel de fe muy alto porque ya le había pasado por muchas situaciones que lo llevaron a escalar hasta ese momento. Cuando el faraón se quita, le pone el anillo, lo manda a vestir con corona real y le dice, prácticamente tú eres el faraón aquí. Aquí yo solamente te gano es porque me monto aquí y me siento en un trono. Porque así fue que le digo. Pero créanme que las situaciones que pasaron en la vida de este hombre lo llevaron que a ese momento estuviera preparado. Y así debemos ser nosotros. Todas las situaciones. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y me tiene que seguir con esa cruz. Ojo, porque las cosas no van a ser fáciles. No crea que se convierta al cristianismo y ¡pum! Se ganó 3.000 millones en la 9 millonaria de una vez o en el baloto y se le arregló la vida. No funciona así. Vienen los problemas. En la universidad o en el colegio puede venirte un profesor de esos que son ateos extremos y odian a los cristianos, porque los hay. Los hay muchos. Los hay de por sí. Yo tengo muchos, inclusive en Facebook, que son profesores, educadores, y son terribles contra los que yo digo, pobrecitos los alumnos de estos hombres, porque odian a Jesucristo, odian a nuestro Dios. Y yo digo, Dios mío, se encontrarán con Dios y tendrán su encuentro con Dios. Tendrán. Pero este es un tema que hay que ir escalando. Tenemos que ir cada día pidiéndole, Señor Jesús, ayúdanos, aumentanos la fe, porque la tendencia de nosotros es mirar el problema. Desafortunadamente es así. Casi siempre primero miramos el problema y después buscamos a Dios. Mire, hasta con la salud. Yo a veces hasta le pido perdón a veces a Dios cuando tengo algo y salgo a correr a buscar la pastilla y digo, ni oré. Y me da tristeza conmigo mismo. Salimos a buscar al médico de una vez. Salimos a buscar al médico o la medicina, si ya es algo que conocemos y ya sabemos que tenemos, porque hasta nos acostumbramos a tener como una despensa de medicina. Nos acostumbramos a tener ya para el dolor de cabeza, para el dolor de las manos, para el dolor de... Y siempre salimos a buscar la medicina. Cuando tenemos al Señor Jesús, así como dijo el Señor Jesús cuando Pedro le cortó la oreja al guardia, le dijo, ¿cuál es el tema? Si yo nada más digo y vienen una legión de ángeles aquí y acaba con todo. Él tiene el control universal del universo. Pero fíjense, nosotros salimos, ¡pum!, para donde el médico. Y fíjense que es el mismo Espíritu Santo, por lo menos en mi caso personal, yo lo confieso aquí, que después me redarguye. ¿Sabe qué me dice? Ni oraste. Así me dice el Señor. Ni oraste. Que por su misericordia a veces, en la mayoría de los casos, ese medicamento que me tomo me sienta bien, porque yo enseguida cuando Dios me habla, yo decía, digo, verdad, sí, Señor, no oré. Qué pena, mi Dios, perdóname, no oré. Y me pongo a orar enseguida. Pero así me ha pasado. De hecho, me pasó con la gripa esta que me dio primero. A la niña le dio una gripa, ustedes supieron, y ella nos las pasó a todos, pero a mí me agarró siempre bien fuerte. Pero salí a poner el médico. Lloré. ¿Y sabe qué causó? Yo creo que todavía tengo rastros de esa gripa, que el Señor permitió que me tomé todos los remedios. Todos me los tomé. Se acabaron remedios, se acabó pastillas, se acabó todo y la gripa ahí. Y después de que se acabó todo fue que el Señor la empezó a sacar. Ese es un pequeño testimonio que viene ahora que Dios me hace recuerdo, porque quien me recuerda y me pone las palabras es Él. Me mandaron como 5 potes de jarabe. Yo le dije al médico, deme doble porque mi esposa también está con gripa. Entonces, para tomar los 2. Nos mandaron, yo creo que me los tomé todos yo. Las pastillas, todo, y como si no hubiera tomado nada. Es impresionante. ¿Pero por qué? Porque salí primero. Porque la fe es así. Mire, las circunstancias a nosotros nos hacen mirar primero el problema que buscar ayuda en Dios. Hay personas que son hipocondríacas, se dice, se enferman por todo y si no tienen la medicina encima es un problema. Y muchos de ellas cristianos, un gran porcentaje cristiano. Si no se toman una pastilla no están bien.
Si no hay una pastilla, y usted los ve en la sanidad, yo que trabajo en la sanidad, veo las mismas caras todos los días. Todos los días ve uno las mismas caras de estas personas porque vienen tanto al médico. Muchos cristianos, la gran mayoría inconversos. Pero es por eso, porque tendemos a mirar el problema y no a Dios. Y en eso es que tenemos que nosotros, y ese es el proceso de maduración de nuestra fe. Ese es el proceso de maduración para que la fe no sea una fe inmadura como la de estos hombres. Ya tenían un tiempo con el Señor, llegaron unas olas y la mayoría eran pescadores, conocían el mar, conocían. Cuando tú te montas en una barquilla, tú sabes a lo que te expones. Eso es como si yo me montara en un barco y me diera miedo. Si ya yo soy un marino de profesión, ya yo sé qué puede pasar allá. Y estos hombres unas olas y se volvieron nada. Pero como las pruebas son importantes, mire, cada vez que Dios permite una prueba en nosotros es porque nos quiere llevar a un escalón más alto en la fe. Un escalón. Por eso yo les decía a mi esposa, estoy tranquilo con el final de mi carrera, porque ya lo que viví para ascender, ya con eso Dios me llevó a una madurez, a no estar esperando nada del hombre, a no estar esperando nada de las instituciones. Entonces por eso, ya con ese proceso de mi ascenso, por eso digo, las pruebas son importantes y fundamentales. Y hay hermanos en la iglesia que se tuercen con las pruebas y se van es contra Dios, y no es contra Dios, porque cuando pasa una cuestión de esta, número uno, tú tienes un problema interno que Dios quiere sanar posiblemente. Puedes tener un pecado oculto, puedes tener algo. Y si estás bien, no quiere decir que Dios no permite una prueba y dice, estás bien, ya estás relajada. Bueno, es momento de llevarte a otro nivel, dice el Señor. Ahora viene una prueba en la cual vas a ir a otro nivel. No quiere decir que uno esté en pecado, no, pero puede ser una condición de una circunstancia, porque tú abres puertas, la Biblia habla de puertas espirituales, tú las puedes abrir y la prueba llega y Dios permite que llegue ese proceso, pero después de ese proceso Dios te va a sanar y te va a llevar a un proceso mayor de fe. O puede ser porque a veces nos estancamos y paramos de crecer. Y el Señor dice, bueno, sí, no hay pecado en tu vida, está todo bien, pero necesitamos un poquito más de ascender de fe. Yo considero que en esta carne no vamos a alcanzar el 100%. Esto es una consideración muy personal mía. Gracias. En la carne no vamos a alcanzar el 100% porque estamos muy propensos a pensamientos, a situaciones, a cosas, pero damos la lucha, porque la Biblia dice que esta palabra es rica y útil para edificarnos a la estatura de Cristo. Entonces, si la palabra lo dice, quiere decir que vamos a llegar a una estatura, pero el proceso, el 100% llegará con ese versículo bíblico que dice que el Señor Jesucristo con voz de mando, con voz de arma, con trompeta de alcance, dice que nos llamará, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que estemos vivos seremos transformados. Ahí en ese momento, si estabas en el 80, en el 90, en el 85, en el 95, ahí va el 100%. Porque allá en el cielo no entramos sin el 100%. Créanme. Y el 100% se da en ese momento que el Espíritu Santo nos transforma. Porque los que ganaron el paraíso ya están allá ubicaditos, esperando solamente el llamado de nuestro Redentor. El llamado, dice el profesor, él hace dos cosas. Los que mueren y los que duermen, dice la Biblia. O sea, la Biblia separa en el contexto de la muerte, separa a la iglesia. Es más, si usted lee aquí el versículo 22, estamos en el 23, ¿verdad? Si usted lee el 22, mire lo que dice Jesucristo en el tema que estaba hablando. Dice, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. La condición de muerte espiritual es la persona que está sin Cristo. Está viva, pero está muerta espiritualmente. Y el que se murió sin Él, también está muerto. Pero el cristiano no está muerto. El cristiano duerme. Y eso es lo que alcanzamos por fe. Esa es nuestra fe. Entonces, ¿cómo creemos? En el discipulado, en la iglesia, en la charla doctrinal,
Ahí es donde el cristiano empieza, y a través que el Señor permite una prueba en tu vida, la puede permitir. Por eso no tenemos que, o sea, cuando a ti te pasa algo, yo he aprendido eso. Lo aprendí de vista por los hermanos en otras iglesias que Dios me ha permitido estar, que veía que se metían en una prueba en algún momento difícil en su vida y muchos renegaban de Dios. Y yo aprendí que yo decía, ese no es el camino. Ese no es el camino. Si Dios permite una prueba es porque el problema está en mí. La situación está en mí porque Dios es inmutable. Dios es inmutable, soberano, no cambia, es el mismo. Desde antes de la creación hasta el fin y por la eternidad va a ser el mismo. Entonces yo decía a estos hermanos, wow, no querían ir a la iglesia, no querían apuntar a la iglesia, les veía a uno como una mala actitud porque estaban pasando por un momento difícil y no es así. Y en ese momento difícil es que tú tienes que ver cuánto voy a ganar ahora yo espiritualmente cuando salga este problema, porque después de los problemas viene, miren, ¿qué dijo o qué edicto? A Daniel lo llevó un edicto, al no cumplir un edicto lo llevó al foso, ¿verdad? Cuando salió de ahí, ¿qué edicto promulgó después el rey? ¿Cuál fue el siguiente edicto? ¿Sí se da cuenta? Entonces, una cosa, cuando viene al final la prueba, viene algo mejor. Créame, crea que viene algo mejor. Por eso yo le decía a mi esposa, si las cosas se nos dan, yo le decía, yo no tengo la certeza porque no lo siento en el Señor. En cambio, diferente cuando no ascendí y empecé y me humillé al Señor y el Señor me levantó y así tenía la certeza y la convicción que ahora estaban en las manos de Dios. Por eso, esas dos palabras, la certeza y la convicción de cosas que esperamos y no vemos, tenemos, por eso dice, el término de la fe, por más que es muy repetido, tú se lo preguntas prácticamente a cualquier cristiano, le dice qué es la fe, te dicen hasta el versículo de Hebreo y te lo recitan. Pero interiorizar eso en tu vida, ahí es donde viene el proceso. La mayoría no saben, Hebreo, te dicen qué es la fe, te dicen sea la certeza de la espera, la convicción de lo que no se ve. Pero bueno, vamos a ver, ¿verdad? Si tú tienes esa certeza de lo que estás esperando y a ver si tienes esa convicción de lo que no estás viendo. Pareciera que fuera un término fácil, pero no es fácil. Y ahí es donde vamos. Escalar, subir, subir, subir. Mire, el apóstol Juan, cuando estaba viendo la revelación del Apocalipsis, un hombre anciano, muy anciano ya, dice la Biblia que cuando no se podía, nadie era digno de agarrar el rollo, él lloraba. Mire cuánto amaba las cosas de Dios este hombre, que lloraba, le dolía, porque estaba interesado primeramente en el reino de Dios y había pasado por una cantidad de cosas, porque ya estaba en la isla de Patmos y había sufrido mucho, inclusive la historia o en la biografía dice que había sido quemado y Dios le había permitido sobrevivir, y este hombre lloraba, pero uno de los ancianos le dijo, el león de la tribu de Judá ha vencido, el cordero. Porque las cosas que nos tienen que interesar primero es las cosas de Dios, y Dios lo demás lo añade. Y por eso cuando esperamos, mire, bueno, ustedes los conocen, ya vieron los hermanos la gran bendición que nos dio material el Señor, ¿verdad? Pero hace un año ni rastro de ella, ¿sí o no? Estábamos tranquilos y yo no estaba persiguiendo eso. Yo no perseguía eso. Yo no tenía en mi cabeza, bueno, no voy a construir unos apartamentos y uno y otro, otra cosa, no. Se dio una oportunidad, así como Dios, porque primeramente eran otras cosas. Primeramente Dios, crecer en Dios, en las cosas de Dios, ser productivo laboralmente, porque tampoco podemos ser zánganos en nuestro trabajo. Ser productivos, ayudar. Yo estoy en un puesto donde toca dar la mano mucho a la gente y te preocupas por el dar más que por el recibir, por el dar, por ayudar. Y mire que así como estaba en la barca dormido, yo podría decir, bueno, estaba como dormido en mi vida, no veo nada, pero no era así. Yo estaba preparando el 2018 y el 2019 para mí, que han sido años grandes en mi vida personal.
En 2018, ¡pum!, llegó una compra de una casa y vimos una casa que, listo, nos vamos a mudar, la vemos, vamos y nos mudamos. Pero Dios enseguida en mi corazón atajó eso. Tenía otra y bueno, después de no tener, ahora tengo 2 casas. Vea. Pero aún así después, secretamente, en mi corazón puso una fecha, voy a arrendar la casa. El Señor me ayudó para sacar a la persona que tenía. Usted sabe que los arrendatarios muchas veces no se quieren ir. Y después puse en mi corazón, la arreglo y no la arriendo más hasta tal fecha. Y si no se vende, la arriendo otra vez. Y faltando 2 o 3 días para esa fecha, Dios la vendió. Y después se dio una oportunidad acá. Y ahora que vemos materializado eso, decimos, wow, mire que Dios dormido, mira lo que Dios tenía. Que Dios no, y yo decía, podíamos decir que en términos, yo podía decir, no, está todo calmado, estoy bien, el trabajo está bien, pero materialmente, mire, ¡pum!, ahora tenga. Y tú ves eso, y yo veo eso, y digo, Dios mío, ¿hasta dónde me has traído tú? Yo no tenía ni idea de esto, eso era allá en el corazón de Dios. Ya Él sí sabía que venía eso. Y yo no puedo decir que yo tenía la certeza que yo estaba esperando eso, o tenía la convicción que lo iba a recibir, no. Eso fue un proceso que yo empecé a ver, wow, Dios mío, tu mano, y se empezaron a dar las cosas, pero cuando ya inicié, yo no tenía el presupuesto completo. Digamos, como no soy arquitecto y no sé de estas cosas, ni de cálculo, y yo no calculé bien. Pero cuando yo me vi en el nudo, cuando ya vi que no me iba a alcanzar el dinero, ahí sí tuve la certeza y la convicción que yo dije, esto se termina porque es de Dios. Y nunca lo dudé. Me dice, Señor, esta obra es tuya y yo sé que esta obra no se va a parar, porque lo principal de una obra es que normalmente se sacan los presupuestos y se paran y después para arrancar otra vez otro tema, ¿verdad? Pero entonces ahí sí me metí. Yo no tenía la convicción de la certeza que yo iba a tener eso. Yo nunca lo pedí. Yo soy sincero. Yo nunca le dije al Señor, dame todo eso. Eso fue algo que Dios me otorgó en su infinita misericordia. Nos los otorgó. Sí queríamos una casa más grande que la otra y Dios nos la dio, pero con eso estábamos conformes. Pero por eso te digo, Dios es tan infinito y tan rico que tú pides una cosa y te la da 4 veces. Nosotros pedimos una casa y mire lo que nos dio, hermano. Pero después, cuando yo estaba metido en el lío y los dineros, o sea, el problema, ¿cuál era? Dinero. Yo no lo veía. Yo sí le dije a mi esposa, yo sé que esta obra no se para, porque esto lo inició Dios y Él fue el que lo puso. Esto yo no me lo inventé y yo sé que no se para. Y gloria a ti que no hubo un día hasta que no terminamos. Nos faltó como el aceite en la tinaja de la viuda. ¿Usted recuerda ese evento? Que esta señora cogió y mandó al hijo a que buscara tinaja, que creo que hubo un error, hubiera sido mejor ir ella. Eso es un tema doctrinal de pronto que yo lo aprendí en una prédica de mi pastor Juvenal ahí en Cartagena. El pastor Juvenal, haciendo un paréntesis, me decía, ¿ustedes saben lo importante en esos tiempos que era una tinaja de esas de barro, que si se caía se partían? Y ella mandó al hijo. O sea, que mi pastor ya tenía que ir personalmente a responder por eso, porque es que eso no es como ahora. Ahora una tinaja no cuesta mucho, pero en ese tiempo una tinaja de barro de esas, donde depositaban el aceite o el agua en cántaro, eso era muy importante y eso no se prestaba. Y ella mandó al hijo. Por eso no consiguió, consiguió las necesarias. Pero el pastor decía, ella tenía que hacerse responsable por eso, porque todo el mundo no presta una cosa de esas en ese tiempo. Pero hasta que la bendición de Dios no se terminó, hasta que la obra no se terminó. Y yo le dije, gloria a ti, Señor. Ahí sí tenía la certeza y la convicción, ahí sí interioricé la certeza y la convicción de que esta obra es tuya, Señor Jesucristo, y esto no es mío, esto es tuyo, tú me lo has dado, y si tú iniciaste, tú lo terminas. Ahí sí pude decir, pero antes no. Eso nos lo regaló el Señor en su infinita misericordia. Y ahí que tenemos que crecer. Y estas pruebas y estas cosas nos ayudan a nosotros. Cuando ya se enfrentan las cosas, ya se enfrentan los problemas, las necesidades. Fui a Bogotá, estuve 4 o 5 días allá. Y yo creo que de las 100 y pico personas que habíamos ahí, yo era la persona más tranquila. Yo tenía un estado de tranquilidad impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque yo sabía en quién he creído y yo sabía que no dependía
de lo que yo pudiera decir o hablar. Eso dependía de la voluntad soberana de Dios, que es lo que tenemos que aprender, a aceptarlo. El problema no es que tú creas que la voluntad de Dios se va a hacer. Claro que se va a hacer. El problema es que tú la aceptes. Y yo me interioricé a aceptar la voluntad de Dios. Yo estaba tranquilo y tenía la fe. Dios mío, si está en ti que yo continúe, yo continuaré la carrera, y si no, pues en su momento me retiraré. Por eso cuando esta semana nos notificaron y yo no quedé, yo llamé al pastor enseguida, ¿verdad, pastor? Lo llamé y hablamos del tema y le dije, estoy tranquilo porque yo no estaba orando, yo no estaba desesperado por eso, porque yo me interioricé y dije, Señor, que sea tu voluntad. No voy a hablar con nadie, no le voy a decir a nadie, que se haga tu voluntad. Y yo la tengo que aceptar. Y eso es un proceso de fe. Aunque usted no lo crea, aceptar la voluntad de Dios es un proceso de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces está contraria a lo que uno desea. Muchas veces la voluntad de Dios está contrario a lo que uno desea. Porque ¿quién en este ambiente humano continuar? ¿Qué me respondía a mí? Me representaba a mí continuar. Me representaba una salida con toda la familia al exterior, por un año con todo pagado. En el plano humano, ¿quién no quiere eso? Me mandaran para otro país, en el cuerpo diplomático, que no es lo mismo, que tienes muchas relaciones y prioridades y cosas, descuentos, impuestos. O sea, una visa diplomática es una cosa importante en el ámbito humano. Salir, todos tus gastos pagos, tu sueldo aquí acumulándose. ¿Quién no lo va a querer? Pero eso a mí no me trasnochaba. Porque la voluntad de Dios para mi caso, miren, que era contraria a eso. Yo lo anhelaba, yo lo quería, aquí no. Y hablamos con mi esposa, pero le dije claramente, aquí tenemos que interiorizar porque posiblemente la voluntad de Dios no viene igual con la de nosotros. Y la que prevalece es la de Él. Por más que yo mueva, la Biblia dice que nada, ni una hoja cae si no es por su voluntad. Entonces, en ese orden de ideas nuestra fe. Porque es que esto te puede llevar de sesiones de fe. Hay situaciones que nos pueden hacer decisiones, nos pueden hacer de pronto como la espuma, bajar un poquitico. Porque estamos esperando, estamos persiguiendo algo, le hemos orado, tenemos buenas sensaciones en Dios, que de pronto las cosas se van a dar, y cuando no se dan, entonces de pronto esa tristeza nos hace caer un poquito en fe, y Dios no lo quiere así. Dios quiere que esa buena voluntad de Él, que es la que se prevalece, te ayude a ti en fe a decir, bueno, listo, Dios, no era esto, viene otra cosa. Y no es que viene otra cosa, tú estás preparando una cosa mejor. Amén. Porque sabe que Jesucristo lo dijo, mire, si usted siendo hombre da cosas buenas a sus hijos, ¿cuántas más el Padre Celestial lo dará? ¿O no? Entonces cuando uno traza un proyecto y no sale, porque no era la voluntad de Dios, créame que lo que viene de parte de Dios es mayor. Que se espere que el tiempo no sea, mire lo que le pasó a Abraham, ¿verdad? Abraham estaba joven, se le hizo una promesa y tuvo que esperar mucho tiempo. Y mire, y él tenía, en el aspecto humano científico de ese tiempo, tenía el problema de la no posibilidad de su edad de su esposa, de engendrar en la matriz de su esposa, y él como hombre, estamos hablando del tema sexual, podía ser imposible y pasaba el tiempo y él se preocupaba, muy seguramente, pero este hombre esperó, y mire que decayó, tuvo problemas y tuvo un proceso. ¿Por qué tuvo un proceso? Porque aceptó la propuesta de Sara. Cuando le digo, vamos a meter a Agar aquí para ayudar a Dios. ¿Sí o no? El hombre es el líder de la casa. Le debió dicho a Agar, no. Estamos esperando una promesa de Dios y en esa esperamos. No, aceptó. O sea que ahí decayó su fe. Pero cuando ya entendió cómo eran las cosas, cuando Dios le pidió a Ismael, a Isaac, güey, lo voy a entregar. Mire, vea. La Biblia dice que él se levantó muy temprano, alistó todo, y cuando el niño le preguntó, ¿y el becerro? Le dijo, Dios proveerá. Pero él iba seguro, tanto así, que él iba seguro de entregar a su hijo, porque es que ya había aprendido la lección. Usted recuerda que cuando estaba caminando hacia la tierra prometida, hubo un episodio donde él mintió sobre la esposa, y después se metió en un problema. Sí, son problemas, son errores que tenemos, pero vamos creciendo espiritualmente. Por eso cuando Dios le pidió
A Isaac no lo dudó, ya estaba en un nivel de fe mayor, porque había aprendido a través de las pruebas, ¿o no? Mire que el rey ese le dijo, no hombre, tú cómo me vas a mentir con esto, ¿qué pasó? Me estás metiendo en un problema a mí, hombre. Dijo que era la hermana, que no era la esposa. Sí se da cuenta, pero son procesos en la fe. Vamos aprendiendo a veces con la prueba y los errores, vamos aprendiendo. Más adelante viene el problema con Agar y él otra vez ya acepta. Y muchos problemas que detalla la Biblia. No podemos decir, fue llamado el padre de la fe, ¿sí o no? Pero porque al final alcanzó, pero si usted se da cuenta, si usted dice, oye, pero el padre de la fe y quiso ayudar a Dios buscando un hijo con una concubina, ¿sí se da cuenta? Porque la fe es algo que tenemos que trabajar. La fe no, crees en Jesucristo en todo tu corazón y ¡pum! 100% de fe. No es así. Arranca con la fe que crees que Él es tu Salvador, pero tienes toda una vida para desarrollar esa fe. Toda una vida para desarrollar una fe. Y Abraham fue llamado el padre de la fe porque esperó por ese hijo. Cuando por fin llegó, Dios lo pidió y lo ofreció. Mire que Dios tuvo que detenerlo. El pasaje bíblico dice que Dios lo tuvo que detener porque lo iba a matar. Lo iba a entregar a Dios. Porque él sabía en su interior, dijo, bueno, ya Dios me prometió un hijo y seré padre de multitudes. Si entrego este, viene otro. Si entrego este, muy seguramente, en su plan, en su mente diría, Dios lo resucitará o me dará otro. Pero ya él tenía un nivel de fe donde había aprendido por los errores. Ya tenía la certeza y la convicción de las cosas que no veía. ¿Qué no veía? No veía el carnero. Él no veía el carnero, ¿verdad? Mire, y estaba ahí al lado, ¿o no? Después que lo detuvieron, miraron y estaba ahí. Créame que estaba ahí desde el principio. Pero él estaba cegado espiritualmente y no lo veía con el niño. Pero ahí estaba la ofrenda, estaba ahí. Pero ya él tenía la certeza y la convicción de que Dios iba a solucionar el tema. Pero Dios le ha hecho una promesa, amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. La fe es un proceso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en este proceso. Muchos hermanos, muchos siervos que tú has levantado y han tenido una vida 30, 40, 50 años, algunos muchos más en fe en ti, y ellos aún en el final de su vida dicen, aumentaron la fe. Sabemos que es un camino largo, Señor. Sabemos que el inicio es creer en ti, Señor, en tu sacrificio que hiciste en la cruz para redención de nuestro pecado, de nuestra vida, del pecado original que viene de nuestra vida y de todos los que hayamos cometido, y lo principal, reconciliarnos con el Padre. Ese es el primer acto de fe, recibir eso en nuestro corazón. Pero de ahí viene un largo camino en nuestra vida, Señor Jesús, ayúdanos. Es un largo camino en nuestra vida, ayúdanos, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no fallarte en los momentos de prueba, a someternos a tu voluntad, y no tanto someternos, porque no hay nada en someternos, sino en aceptarla, porque en someternos, pues, tú nos obligas, si es caso. Ahí está Jonás, no quería con Nínive, lo metiste en una ballena y lo echaste allá a que predicara. Y el tema no es someternos, el tema es aceptar de corazón de que tú diriges nuestra vida, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor Jesús. Para ti sea la gloria y el honor, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre Santo. Amén. Amén.